Grabando. Bien, hermanos presentes y aquellos que nos acompañan también o siguen las grabaciones. Es interesante y se van a dar cuenta, los que están obviamente viendo esto por eh, internet, no conocen la liturgia de nuestra iglesia, pero el texto leído cuando hacemos la lectura comunitaria de la palabra del Señor antes de la predicación tiene mucho que ver con lo que vamos a estar hoy día tratando, que es esta sección, ¿cierto?, de Habacuc, en el capítulo 1, desde el versículo 12, y vamos a estar leyendo hasta el versículo primero del capítulo 2, ¿ya? Entonces vamos a leer ahí en la palabra del Señor en Habacuc, capítulo 1, comenzamos en el capítulo 1, y vamos a leer hasta el capítulo 2 en el versículo 1, que es cuando termina esta parte de la oración y del clamor de Habacuc. Dice así la palabra del Señor. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio lo has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él? ¿Por qué me has hecho a los hombres como los, ¿por qué has hecho a los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? A todos los saca con anzuelo el pueblo invasor, los arrastra con su red, los junta con su malla. Por eso se alegra y se regocija. Por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla, pues gracias a ellas su pesca es abundante y suculenta su comida. ¿Vaciará pues su red y seguirá matando a las naciones? Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Después de que Habacuc, bueno, primero aprovechar de agradecer, si bien es cierto lo hemos hecho por redes sociales, pero agradecer a Jano Álvarez por la predicación de la semana pasada, por tu celo con la palabra, eso se agradece siempre y esperamos que el Señor siga colocando en ti de su gracia para seguir haciéndolo, no solamente aquí, sino que donde el Señor te coloque. Por ahora, somos nosotros los bendecidos con esos dones que el Señor te da, pero creo que es bueno siempre reconocerlo. Así que, hermano, muchas gracias por tu disposición. Y escuchábamos entonces en las palabras o en la boca de Jano Álvarez, en la palabra del Señor, cómo justamente fue Habacuc escuchando una respuesta de parte de Dios, y esa respuesta claramente fue totalmente inesperada y desconcertante, ¿ya? Fue para él una respuesta que no se esperaba. Y esta respuesta de Dios deja a Habacuc claramente en primera instancia pensativo, pero luego inmediatamente nosotros vemos de que Habacuc ahora responde a Dios, ¿ya? Y responde preguntando a Dios, y es por esa razón de que la predicación hoy día lleva por título la objeción del profeta, ¿ya? La objeción del profeta, porque justamente parece que Habacuc está objetando aquello que Dios le había dicho. ¿Ya? No se quedó conforme con esa respuesta del Señor. Entonces, en ese sentido, voy a dejar la Biblia acá, porque como tengo los textos anotados aquí, voy a ocupar directo desde el teléfono. Eh, como Habacuc recibe esta respuesta, ¿ya?, inesperada, todo lo deja totalmente desconcertado, sin saber cómo actuar, cómo hacer, cómo poder él decir o comunicar tal vez esto. No nos olvidemos que el profeta tenía esa función, de ahora poder decirle al pueblo aquella búsqueda de una oración, de un oráculo, que como nos decía Alejandro la semana pasada, puede ser un oráculo del tipo juicio o también de salvación. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué le digo al pueblo con esta respuesta? ¿Ya? Entonces, la situación de Habacuc no era fácil para nada. Entonces,
si en el primer discurso de Habacuc, que nosotros escuchamos, ¿cierto?, en la primera predicación de esta serie, Habacuc, ¿cierto?, se pregunta por qué Dios no había hecho algo en contra de la injusticia, ¿ya?, que se veía, en contra de la violencia. Esta vez Habacuc está preocupado de por qué la justicia de Dios, ¿ya? Primero reclama por justicia y ahora dice, pero ¿por qué esa justicia tiene que venir de mano de los caldeos? ¿Ya? Entonces objeta, luego de que él solicita y le pide a Dios que intervenga, Dios le dice, ok, voy a intervenir, pero voy a intervenir de esta forma. Ahora entonces Habacuc dice, pero a ver. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando, Señor? ¿Ya? Claramente no le gusta lo que estaba pasando. Entonces es evidente que Habacuc, por la forma en que ahora se dirige a Dios, está totalmente desconcertado, ya que comienza este segundo discurso con una variedad de argumentos, ¿ya? Que comienza a comentar a Dios. Es muy interesante porque no es la primera vez que en la palabra del Señor nosotros encontramos a una persona argumentándole a Dios, ¿no? Nosotros tenemos el caso de Job, por ejemplo, que según la tradición habría existido en el mismo tiempo de Abraham. Entonces estamos hablando de bastante atrás en el tiempo, y él de una u otra forma dialoga con Dios y obviamente tiene que aguantar también las respuestas de Dios, ¿ya? Los que han leído el libro de Job saben que las respuestas no fueron fáciles de digerir para Job, como tampoco es fácil para Habacuc poder digerir lo que Dios le respondió cuando él pidió en una oración oracular, en una oración de búsqueda profética, que era lo que Dios quería entonces comunicar al pueblo, a su pueblo, específicamente a Judá. ¿Ya? No nos olvidemos también de ese detalle. Entonces, ve él lo que Dios le presenta, es necesario para él poder comunicar, presenta argumentos para ver si logra tal vez cierta negociación con Dios, ¿ya? Por la forma en que se lo dice, le recuerda a Dios, entre comillas digo recuerda, vamos a entenderlo mejor después, pero obviamente Habacuc lo que encuentra en esta situación es que él ve una inconsistencia entre lo que Dios es y lo que Dios va a hacer, ¿ya? Entonces, usar a un pueblo pagano despiadado no tiene ningún sentido para Habacuc. Entonces, aquí nos cabe hacer una pregunta. ¿Cuál sería esa pregunta? Es, ¿cuáles son los argumentos que Habacuc utiliza o que intenta, o a través de los cuales intenta objetar a Dios de lo que Dios le acaba de responder? ¿Ya? Entonces vamos allí a el texto, vamos a ver en el capítulo 1 primero, en el versículo 12. Yo tengo acá cuatro principales argumentos. La verdad es que son tres argumentos y luego hay una especie eh, de, eh, de diálogo o de Habacuc volver a encontrarse con un silencio de Dios, ¿ya? Y al final, obviamente, él tiene una actitud en base a la respuesta silenciosa de Dios, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces serían tres argumentos, al menos, que podemos descubrir acá. El primero de ellos es el argumento del ser de Dios, ¿ya? Y eso lo vemos en el versículo 12. ¿Qué nos dice el versículo 12? Si ustedes se fijan bien, dice, eh, se me perdió acá, le dice, ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio lo has puesto, tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Entonces, cuando Habacuc dice estas palabras, ¿ya? Coloca un argumento eh, potente, ¿ya? Porque reconoce la eternidad de Dios, conoce de que Dios es un Dios eterno y todos los otros atributos de Dios son igualmente... Ah, la planta, tengo una polilla, no sé. Todos los otros atributos de Dios son eternos, ¿ya? El amor de Él es eterno, su justicia es eterna. Entonces él coloca este argumento y dice, Señor, tú eres eterno, ¿ya? Y la pregunta en ese sentido es una pregunta retórica. Él sabe la respuesta, ¿ya? Conoce la respuesta. No es una pregunta como para que Dios se la responda, sino que es un tipo de pregunta retórica y le dice, ¿acaso no eres eterno? ¿Ya? Claro que eres eterno. Eso Habacuc lo sabe. Habacuc conoce esa realidad. Fue llamado como profeta, por lo tanto conoce esa y otras realidades también de parte de Dios. Entonces, por la relación de pacto que Jehová Dios, ¿ya? Porque son las palabras que usa, también es importante notarlo, ¿ya? Jehová Dios, él habla de Yahvé. Cuando ve esta relación del pacto de Jehová con su pueblo,
ahí entonces hay una pregunta interesante que nosotros podríamos percibir entre líneas de la gran pregunta que hace Habacuc. ¿Por qué el Dios eterno permitiría que su pueblo sea aniquilado por otro pueblo que debería recibir el juicio de Dios? Esa es una pregunta que puede haber pasado por la cabeza de él, o al menos pasa por la nuestra. O sea, claro, desde la perspectiva de Habacuc, ¿por qué ese Dios eterno, ya, todopoderoso y en fin, todos los otros atributos que podamos nosotros citar y que los va a citar después Habacuc, por qué razón él permitiría que un pueblo que merece el castigo y el juicio de Dios, Dios lo va a usar de la manera en que dijo que lo iba a usar? Entonces, para Habacuc, los caldeos merecían el castigo. ¿Ya? Eso me hace recordar, por ejemplo, a Jonás, que también decía, no, hay que castigar a Nínive, los ninivitas tienen que morir. Y por lo general hay un tema, claro, hay un tema de, en el caso de Jonás, es un tema de orgullo, ¿ya? Nacional, que es condenado por Dios cuando él lo lleva y le dice, tú tienes que llevar este mensaje a los ninivitas para que se arrepientan. Y se enoja, ¿cierto? Jonás y dice, Señor, tú eres demasiado bueno, nos vas a perdonar. ¿Y por qué si nosotros, nuestro pueblo? Hay un tema ahí nacionalista, ya en el caso de Jonás. En este caso de acá, nosotros vemos de que Habacuc se cuestiona de que justamente ese Dios eterno, de que por la eternidad ha existido y que en su eternidad seleccionó un pueblo y a ese pueblo le dijo, te voy a heredar a ti las naciones y todo lo que había prometido Dios al pueblo de Israel, ¿por qué razón ahora va a tomar un pueblo pagano, impiadoso, para poder atacar a su pueblo y destruirlo? Eso no lo podía entender. Entonces, claro, los caldeos deberían merecer más castigo que su propio pueblo. ¿Ya? Señor, ¿cómo puede ocurrir algo como lo que tú pretendes hacer? Entonces, Habacuc recuerda también aquí que Dios no solamente es eterno, sino que también es santo, le dice santo mío. ¿Ya? La palabra ahí que ocupa es justamente reconocer esa santidad de Dios. Entonces es interesante notar aquí que Habacuc está luchando por reconciliar su teología de Dios con lo que Dios le acaba de decir. Y ese es un problema para Habacuc. Y creo que sería un problema para cualquier teólogo. ¿Ya? O sea, nosotros conocemos estas cosas de Dios y la teología reconoce y sabe de que el conocimiento que tiene de Dios lo tiene a través de lo que Dios ha revelado. Entonces, todo lo que Dios había revelado, en lo que probablemente busca en su cabeza Habacuc, sobre bueno, toda la revelación de Dios que tenemos disponible con nosotros, Dios nunca fue así. ¿Por qué está actuando de esta forma? Y eso lo dejan de nuevo a él con más preguntas que respuestas. Dios le había respondido, pero queda con muchas más preguntas aún. Ahora, ¿cómo es posible entonces que Dios designe a Babilonia para, bueno, cierto, a los caldeos, ¿cierto? Se habla de los caldeos en la palabra, sabemos que está hablando específicamente de los babilonios que luego atacan, destruyen y Nabucodonosor aparece en escena dentro de toda esta historia. Entonces, ¿cómo es posible que ellos entonces sean usados por Dios para poder castigar a Judá y particularmente los pecados de Judá? ¿Ya? No nos olvidemos de que aquí hay un oráculo de juicio para el pueblo de Dios y eso es lo que Dios está queriendo hacer. Entonces, ante esa realidad, Habacuc, ¿cierto?, levanta la mano y dice objeción. ¿Ya? Objeción, Dios es santo y los babilonios son los peores pecadores son peores pecadores que el pueblo judá. Entonces pensemos un poco en esto, hermano. ¿Ya? Pensemos en esta pregunta que surge inmediatamente en la boca de Habacuc. ¿Cómo podía Habacuc reconciliar su conocimiento de Dios con lo que Dios le había respondido? Dios lo deja en una encrucijada interna, ¿ya? Lo deja ahí totalmente desconcertado, como hemos dicho, pero el problema de fondo es que él no logra reconciliar teológicamente esto. ¿Ya? Y eso entonces lleva a Habacuc a cuestionarse, a preguntar estas preguntas retóricas que él está haciendo, sabe las respuestas, pero las hace igual porque está tratando, por otro lado, de establecer, saca su libro de teología sistemática y empieza a sistematizar quién Dios es, ¿ya? Para poder tratar de entender lo que Dios estaba haciendo. ¿Ya? Pero no confundamos el tipo de pregunta que hace Habacuc. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Habacuc no plantea las preguntas como una duda, él no está dudando de Dios. Las preguntas que está planteando Habacuc tienen que ver con
justamente la profunda fe que él tiene en lo que Dios ya ha revelado de él mismo a su pueblo, y es ahí entonces donde Habacuc ve y dice, necesito entender esto. ¿Ya? Y la respuesta que él coloca ahí, la primera expresión de respuesta que él coloca, fíjense que dice, no moriremos. ¿Ya? O sea, hay una fe profunda y esa fe le hace recordar de que Dios prometió que los iba a sustentar, que los iba a sostener, que eran su pueblo y que no iban a morir. Entonces él hace esta declaración al momento en que él dice, bueno, ¿no eres tú Dios eterno, santo, vas a usar a este pueblo? Inmediatamente se responde y dice, bueno, no moriremos, es una realidad, él sabe de que no van a morir, porque es parte de nuevo, la teología sistemática que agarró para poder ver quién es Dios. Y Habacuc entonces, en ese sentido, Dios lo lleva a tomarse un baño de realidad. ¿Ya? Es un baño de realidad el que está tomando Habacuc frente a lo que Dios había dicho. Y ahora entonces él necesita resolver el problema en su mente y en su corazón. Y eso es lo que comienza a hacer a través de estas preguntas. Una vez que Habacuc reconoce que Dios va a usar a Babilonia, porque finalmente acepta esto, lo pone en duda, objeta, sabiendo de que Dios lo iba a hacer igual. ¿Ya? Pero en ese minuto, Habacuc comienza el proceso de reconciliar su teología con lo que Dios está haciendo, que aparentemente es algo contradictorio inicialmente para él. Luego nosotros vemos de que va a seguir haciéndose preguntas, ¿ya? Y esas preguntas van a darle a él también la respuesta que está esperando. Entonces, el hecho de decir, por ejemplo, ahí mismo en esa misma parte, en el versículo 12, mi roca, ¿ya? En otras versiones dice mi fortaleza, ¿sí? El hecho de decir al Señor mi roca está diciendo que justamente Dios es el fundamento firme de la fe que tiene Habacuc. ¿Ya? Es el propio Dios, ese Dios eterno, que él había hecho esta pregunta retórica, ese mismo Dios es el Dios que le da la seguridad y la certeza, y entonces al final nosotros tenemos una declaración de certeza, de confianza en el carácter de Dios. Acepta, lo pone en duda, confía, pero le cuesta. Aún así sabe de que el carácter de Dios no cambia, ¿ya? Porque si hay algo que es característico de lo eterno es que no cambia. Por eso es eterno. Entonces, esa es la seguridad de Habacuc. Habacuc dice, no, no vamos a morir. O sea, Dios le dijo, van a morir. Entonces él hace el análisis y dice, no, no vamos a morir. Porque el carácter de Dios ha prometido de que Él no nos va a desechar. ¿Ya? Dios dice, o sea, perdón, Habacuc dice, hay un pacto eterno. Y se agarra de esa verdad. ¿Ya? Analiza lo que cree, lo que Dios le dijo, lo analiza y dice, no, aquí hay un pacto y de ese pacto yo me voy a ir. Lo segundo que nosotros vemos acá, no se olviden de que yo les mencionaba de que íbamos a recorrer al menos tres argumentos que Habacuc coloca. El primer argumento era el ser de Dios y el segundo argumento son algunos atributos de Dios. Fíjense en el versículo 13, ¿ya? Dice la palabra del Señor, muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él? Nuevamente, preguntas retóricas que hace Habacuc, pero la intención de Habacuc acá de comprender a Dios, y en esa intención, ¿cierto? Lo que hace Habacuc es justamente establecer el ser de Dios como roca, fundamento, lo firme, donde yo estoy parado, ¿ya? Y de ahí entonces él comienza a hacer esta serie de reflexiones. Él no se para sobre lo que él pensaba o creía, sino que en lo que Dios había declarado respecto de él mismo. Entonces comienza Habacuc con la santidad. Le dice a Dios, Dios, tú eres santo. ¿Ya? Debido entonces a la santidad de Dios, es que Habacuc, por otro lado, no logra comprender y no logra asociar de que Dios pueda tolerar el mal y la opresión. Si Dios es santo, ¿por qué Dios está tolerando en este pueblo pagano, impío, que está destruyéndolo todo, ¿cierto? ¿Por qué razón Dios les permite la existencia? Y más aún, los va a usar para poder entonces reprender a su propio pueblo. Entonces, claramente esto es difícil para Habacuc y creo que para nosotros también es igual. Es para nosotros muy difícil poder ver la justicia de Dios cuando lo que está ocurriendo está en contra de lo que nosotros pensamos que Dios es. Y eso es lo que tiene a Habacuc medio
revolucionado internamente, ¿ya? Con toda esta cantidad de preguntas que se hacen. Dios es santo, dice Habacuc, ¿ya? Y es una característica de Dios. Cantábamos, ¿cierto?, al inicio, santo, santo, santo. ¿Ya? Ese es el Dios que Habacuc está justamente diciendo: Dios, tú no eres injusto. Si tú eres santo, tú no puedes ser injusto. Entonces la maldad, la opresión, la traición son características de Babilonia, no de Dios. Entonces, ahí es donde está de nuevo en este tratar de asociar que tiene a Habacuc muy, muy, muy complicado. De hecho, las palabras que dice muy limpio, tanto en la NBL, perdón, en la Nueva Biblia de las Américas y en la Reina Valera, la palabra que aparece ahí como muy limpio debiese o tiene un sentido mucho más potente a lo que estoy diciendo yo, en donde Habacuc dice muy puro eres, ¿ya? Y habla justamente de puro como una característica de Dios y de lo que es o de lo que el pueblo debiese ser, sobre todo en el templo. La misma palabra puro, que habla acá muy puro, es por ejemplo cuando Dios exige en la ley de que los animales que lleven tienen que ser muy puros, ¿ya? Porque no pueden entrar delante de mi pureza si son animales impuros, ¿ya? Entonces, esa es la idea que trae Habacuc en estas palabras cuando él dice muy puro. Pero ojo que delante de esta búsqueda de Habacuc, tratando de armar el rompecabezas que Dios le había dejado, claramente Habacuc recurre a los que le precedieron. Y entre los que le precedieron está el profeta Isaías, ¿ya? Y cuando él va al profeta Isaías, el profeta Isaías le dice a Habacuc: Dios no es la primera vez que actúa de esta forma, ¿ya? Él sí es santo, sí es puro, sí es perfecto, pero no es la primera vez que esto ocurre. En Isaías capítulo 10, versículos 5 y 6, dice lo siguiente: Ay de Asiria, fíjense lo que dice ahora, vara de mi ira y báculo en cuyas manos está mi indignación. Contra una nación impía la envío y contra el pueblo de mi furor la mandaré, para que capture botín y tome despojos y los pisotee como el lodo en las calles. Entonces realmente Dios no estaba actuando en contra de sí mismo, ¿ya? No está actuando en contra de lo que Dios es. Al contrario, él ya había usado naciones paganas para castigar y disciplinar a su pueblo, ¿ya? Ya había pasado el pueblo por situaciones similares, justamente cuando ellos habían sido infieles al pacto de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con Habacuc? Esa santidad de Dios, esa firmeza que le da el saber a Habacuc de que Dios es santo, perfecto, sublime, eterno, en fin, todo lo que pudo haber pasado por la cabeza de Habacuc. Entonces, sí, Dios actuó de esta manera antes, ¿ya? Eso nosotros lo podemos deducir en base a la estructura de toda esta oración que él está haciendo, que tiene una relación con el libro de los Salmos, que la vamos a ver en un ratito más, pero es justamente Dios, y ahí es donde Habacuc claramente comienza a descubrir esto. Dios no estaba actuando en contra de sí mismo, ya había hecho esto antes, y eso entonces le baja ya la forma de referirse a Habacuc a Dios, ¿ya? Ya no está desconcertado, sino que comienzan a encajar las piezas. Y en esa capacidad que Dios le dio a Habacuc de poder entender, porque claro, fue un balde de agua fría, ¿ya? Pero luego dice: a ver, sí, sí, Dios ha actuado así anteriormente. Dios no está yendo en contra de sí mismo. Dios afirma justamente con este tema, afirma de que Dios aborrece el pecado, por algo va a usar a un pueblo para poder castigar el pecado de su pueblo, pero Dios va a ser responsable a los pecadores por su desobediencia. Él va a usar un pueblo, pero está justamente buscando ser responsable de su propio pueblo, porque el pueblo conocía muy bien la ley. Ellos sabían quiénes eran, qué es lo que debían hacer y cómo debían entonces tratar esa relación con Dios. Entonces, lo que está ocurriendo al final de cuentas es un reflejo del carácter de Dios, ¿ya? Y es un reflejo de ese carácter constante de Dios, por algo estamos hablando de que es un Dios eterno, y que es un Dios que ama la justicia y aborrece la maldad. Y eso sí es una realidad. Y lo tercero, ¿ya? Esa tercera característica eh, argumentativa que usa
Habacuc está en los versículos 14 al 16. La palabra dice así: ¿Por qué has hecho a los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? A todos los saca con anzuelo el pueblo invasor, los arrastra con su red y los junta en su malla, por eso se alegra y se regocija, por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla, pues gracias a ella su pesca es abundante y suculenta su comida. No está acá hablando de pesca, ya vamos a ver que está hablando de está usando un lenguaje para poder referirse a ello. Entonces, a través de una metáfora, que es la metáfora de la pesca, Habacuc ilustra el poder político y militar que Dios le dio a Babilonia. Porque, ojo, Habacuc no es ingenuo en pensar en la soberanía de Dios. Él conoce la soberanía de Dios, la sabe. Entonces, justamente él dice, bueno, aquí hay una metáfora interesante, el tema de la pesca. Hay un poder político y militar que Dios le entregó a los babilonios para que puedan tomar posesión de casi todos los reinos de la tierra y transformarse en el imperio que se transformó Babilonia, del cual Nabucodonosor II fue aquel que llegó, por ejemplo, entre otras cosas, y lo dijimos en otra predicación, llegó a construir los famosos jardines colgantes de Babilonia. ¿Ya? Para poder demostrar justamente la grandeza de su propio imperio. Entonces, esta metáfora muestra, por un lado, la abundante población humana, ¿ya? Obviamente siempre vista en perspectiva, ¿ya? No son los 8.000 millones de habitantes de hoy, pero sí está hablando de que existe una población humana grande. ¿Y qué dice después? Si nosotros nos fijamos bien, lo que nos busca decir con esta metáfora es que esa población, los seres humanos, ¿cierto?, son numerosos, tanto como los peces del mar y otras criaturas marinas, y son fáciles de atrapar. ¿Ya? El otro día cuando venía viajando de Chillán para acá, venía andando buscando a Nemo. ¿Ya? Y me acordé porque había estado leyendo el texto, había estado estudiándolo, y hay una escena en Nemo, ¿cierto? Nemo aprende con los pececitos en el acuario, de que si todos iban para el mismo lado podían ir en contra de la red, ¿ya? Entonces cuando están el barco de pesca, ¿cierto? Tomando a todos los peces, unos peces grises, medio tontos, se ven ahí en la escena, Nemo les dice que naden todos juntos hacia abajo, que naden todos juntos hacia abajo, comuníquense entre ustedes. Y los peces cada uno iba para su lado, ¿ya? Y obviamente la red los estaba levantando porque son fáciles de atrapar, y entonces se organizan y empiezan a tirar todos para el mismo lado y logran zafarse. No es el caso acá, ¿ya? No es el caso acá. Habacuc dice de que sí son como esos peces, pero, ¿qué es lo que ocurre? Son fáciles de atrapar. Y aquí hay un registro que hace Habacuc que me llamó la atención y estuve leyendo algunos eruditos bíblicos que justamente manifiestan de que hay argumentos arqueológicos para esta afirmación de Habacuc. Y esos registros arqueológicos que están justamente muestran una especie de jeroglifos o petroglifos, porque la verdad están tallados en piedra, ya los caldeos tienen hartos, ustedes buscan ahí en internet, buscan, googlean rey caldeo eh, pesca, para aparecer al tiro la imagen. ¿Ya? Es muy interesante, ¿por qué? Porque muestra justamente cómo los reyes caldeos conquistaban lugares con una red a fondo, una pesca de arrastre, ¿ya? Pero lo interesante es que hay escenas grabadas, ¿cierto? En estos eh, digamos, petroglifos que están disponibles, sobre todo en ese sector, donde se ven literalmente personas siendo atrapadas, ¿ya? Se ve un carro, que es supuestamente donde va este rey, y todo el fondo de la escena tiene como una malla de pesca, ¿ya? Y de hecho, una de esas imágenes que hay muestra a dos hebreos que están tratando de arrancar, pero están siendo agarrados por los pies, ¿ya? Y por lo que dicen, obviamente, los estudios arqueológicos, habría sido la invasión de los babilonios a una de las primeras ciudades en el sector donde Habacuc veía que iba a ocurrir. Es muy interesante, lo pueden buscar ahí después en internet. Ahora, fíjense bien en cómo lo dice Habacuc. ¿Por qué?
Porque Habacuc está tratando con esta imagen de colocar algo que era familiar para sus oyentes. ¿Ya? Ellos sabían de que, y aquí vuelvo a citar, la arqueología nos ayuda a entender esto mejor, ellos sabían de que a los reyes caldeos, babilonios, ¿ya? Sumerios, en fin, les gustaba retratarse con redes tomando personas. Y lo hacían a través de estos petroglifos. Entonces, claro, Habacuc sabía de eso, ¿ya? Toma un tema cultural y lo coloca como ejemplo en lo que está diciendo. Entonces, los caldeos que habían aterrorizado la Tierra y que estaban aterrorizando todo el planeta, toda la Tierra, estaban justamente haciendo esto como una pesca de arrastre, ¿ya? Tomando despojos, tomando las cosas, matando personas y sumando gente a este imperio. Y desde allí, entonces, Dios que llevó, ¿cierto?, a Habacuc a ver esto con una perspectiva mucho mayor que lo que realmente les estaba pasando esto, ¿ya? No se olviden que cuando Dios responde, le dice, mira, mira lo que voy a hacer, ¿ya? Y lo lleva a una perspectiva mayor. Hasta cierto punto, Habacuc parte de manera egoísta en su cuestionamiento, ¿ya? Mirándose a sí mismo. Y Dios inmediatamente lo saca y le dice, no, mira, es algo mayor. Y lo coloca en esa perspectiva mayor para que él vea todo lo que él va a hacer con el mundo, ¿ya? Para poder, porque fíjense, pensemos en esto, Dios está tomando a un pueblo poderoso y lo está llevando a tener un encuentro con su propio pueblo para castigar a su pueblo. Dios utiliza todos los recursos del universo para poder llamarnos la atención y llevarnos a santidad. Y ese es el punto. No escatima en gasto para poder llamarnos la atención y decirnos, no, es por acá, es por este otro camino, ¿ya? De hecho, no escatimó en su propio hijo para poder mostrarnos entonces a nosotros el camino. Entonces, claramente, en esta mirada que tiene Habacuc, ¿ya? Que como veníamos diciendo, hasta acá está perturbado, perplejo de que Dios tome este tipo de acción, no nos olvidemos acá de que Habacuc tiene esa convicción de que Dios creó todas las cosas, y ese mismo Dios que creó todas las cosas, también las destruye cuando Él quiere, ¿ya? Habacuc llega a ese punto de entender este asunto, ve a los caldeos, el Dios que creó todo, usa todo lo que Él tiene para sus propósitos, y ese es el punto final, ¿ya? Entonces, si va a usar a los caldeos, diríamos nosotros en buen evangeliquez, amén, que los use. Pero eso nos deja, no, tampoco nos va a dejar tranquilos a nosotros. Nosotros también nos vamos a cuestionar, nos vamos a hacer las mismas preguntas, pero ¿por qué Dios está usando a fulano para poder hacer esto otro? ¿Por qué Dios está usando a un estilo de hacer política para poder llamar la atención de su pueblo? ¿Por qué Dios usa la persecución que usó en Hechos capítulo 8, versículo 1 en adelante para poder hacer que su pueblo haga lo que tenía que ser su pueblo? Entonces, claro, la respuesta Habacuc la tiene. El Dios que creó todo, usa todo para sus propósitos y no le tiene que dar explicaciones a nadie. Nosotros sabemos eso, la Biblia declara eso. ¿A quién le pidió consejo Dios? ¿Ya? Entonces, Habacuc, de nuevo, revisa su sistemática y va encontrándose con que sus preguntas lo están ayudando a él a ordenar sus ideas respecto de Dios. Pero Dios no deja de actuar como Dios siempre ha actuado, ¿ya? Dios le entregó a los babilonios, esa es un poco la analogía que hace ahí Habacuc, le entregó todos los recursos a este pueblo, anzuelo, red, malla, no sé si lo logran ver ahí, ¿ya? Habla de un anzuelo, de una red, de una malla, y tiene tres funciones diferentes, atrapar, reunir y levantar. Por lo tanto, Dios le entregó todos los recursos a ese pueblo para hacer lo que va a hacer. Y fíjense que Dios dice, digamos en la boca del profeta, Dios dice, se alegran de ello, se alegran de lo que pueden hacer, rinden culto a sus mallas, ¿ya? Que es la estrategia militar. Qué grande que somos, ¿ya? De hecho, Nabucodonosor también cae en lo mismo. Cuando en un momento cierto dice la palabra que se levanta, mira todo lo que había y dice, qué grande que soy, ¿ya? Entonces, en ese sentido, Dios dice, no, Babilonia es poderoso y yo le entregué todo, en fin, todos los recursos para que ellos invadan el planeta entero. Pero Babilonia no es rival para ese Dios soberano que Habacuc declaró.
a ese Dios eterno que Dios había declarado. Y es obviamente quien reina sobre las naciones. Y eso entonces le trae a Habacuc la siguiente eh, actitud, ya que nosotros la vemos ahí en el versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Es cortito, dice, ¿vaciará pues su red y seguirá matando sin impiedad a las naciones? Nuevamente Habacuc hace una pregunta donde aparentemente Dios está en silencio, porque fíjense que le vuelve a cuestionar, lo vuelve a cuestionar a Dios. Y le dice, entonces tú vas a permitir que ellos sigan arrastrando y arrasando a la humanidad, ¿ya? ¿Vaciará su red y va a seguir? O sea, ¿esta cuestión va a continuar siendo así, Dios? O sea, aparentemente de nuevo Dios está en silencio, ¿ya? Está en silencio. Y de hecho, el versículo 1 del capítulo 2 vemos una actitud frente a ese aparente silencio de Dios. Pero vamos aquí al 17 antes de irnos al versículo 1 del capítulo 2. Nuevamente nosotros estamos acá ante este aparente silencio de Dios. La pregunta que hace es una pregunta retórica otra vez. Y Habacuc le pregunta a Jehová Dios si acaso él va a permitir que los malvados babilonios, en este caso, continúen con su brutal reinado de dominio en el mundo. ¿Ya? ¿Tú lo vas a permitir, Dios? De nuevo, esa pregunta, él sabe la respuesta. No moriremos, dijo. Conoce la respuesta. No obstante de aquello dice, aquí todavía hay algo que yo necesito entender, Dios. Y es sincero en su corazón con Dios. ¿Ya? Entonces parece que Dios no le responde respecto a esa brutalidad, todavía. Todavía. Vamos a ver más adelante, voy a hacer spoiler aquí de la serie, pero más adelante sí le va a responder respecto de esa brutalidad y de todo lo que ellos hicieron. Entonces nosotros hasta aquí ya dejamos claro que Habacuc tiene esa dificultad para poder reconciliar su teología, ¿cierto? Estas cosas en su mente, en su corazón. El profeta está siendo de una u otra forma probado por Dios, ¿ya? Está siendo probado con esto, al no responderle, él haciéndose tantas preguntas y Dios no le está respondiendo, pero justamente está siendo probado en su fe, en la fe y en la confianza que él tiene en esa roca que declaró, en ese Dios eterno que él declaró. Entonces, a final de cuentas, en todo lo que él ha creído sobre Dios, ¿ya? Y aquí entonces nosotros estamos ante un Habacuc con una crisis de fe. Y es una crisis de fe que surge y va a surgir también en nuestros corazones cuando nosotros vemos de que Dios hace algo que nos desconcierta. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos hasta acá? Podríamos tal vez repetir la pregunta inicial del versículo 2. ¿Hasta cuándo, Señor? La pregunta última, en el capítulo 1, es una pregunta similar. ¿Va a ser su rey y va a seguir? O sea, ¿hasta cuándo va a ocurrir esto, Dios? Nuevamente podemos decir de que Dios está en silencio. Y en este punto es donde esa misma teología de Habacuc le comienza a dar las respuestas que él necesitaba, no solo para él, sino que también para comunicarlas al pueblo. ¿Ya? No nos olvidemos de que esto tenía que ser comunicado también al pueblo. La profecía, según la palabra, nunca es personal. ¿Ya? Entonces aquí él tenía que, después de armar todo, decirlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? El profeta ahora es, de una u otra forma, medianamente consolado. ¿Ya? No decimos de que está totalmente consolado, pero no nos olvidemos de lo que Dios le dijo a él respecto de lo que va a pasar con Babilonia. Fijémonos en el versículo 11. ¿Ya? Vamos a volver un versículo. Dice, serán como un viento rápido y fuerte. ¿Cierto? O sea, va a ser como una especie de huracán. ¿Ya? Destruye todo a su paso, pero no es eterno, no es permanente. Por eso luego responde Habacuc diciendo, tú eres eterno, tú eres permanente. Y a pesar de que se hace estas preguntas sabiendo las respuestas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de su corazón? Comienza a haber descanso. Luego de haber visto el panorama que Dios le presentó, que era un panorama ciertamente complicado, difícil de aceptar, ¿ya? Pero Dios iba a terminar con esa invasión después de tratar el corazón de su pueblo, porque el foco y el interés de Dios es tratar con el corazón de los que le pertenecen a Él. Entonces Él puede mover el universo entero para poder cambiar nuestros corazones, para poder transformar nuestros corazones. Puede mover a alguien en el otro lado del planeta. Eso lo conversábamos en Chillán, yo se lo mencionaba a los muchachos allá en ese campamento de misiones,
Dios puede mover a alguien en el otro lado del planeta para que uno pueda llegar al conocimiento de este Dios santo. ¿Por qué? Porque Dios no escatima en gasto. Las cosas le pertenecen a Él. Entonces, para ir terminando ya, luego de toda esta lucha interna de Habacuc, ¿ya? Que nosotros vimos en estos versículos, expresada, ¿cierto?, en esta oración a Dios, el profeta se declara a sí mismo: estaré en mi puesto de guardia. Ese es el último versículo perdón, el primer versículo del capítulo 2, ¿ya? Él dice: estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza, de nuevo, sobre la roca, me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Entonces Habacuc decide esperar una respuesta del Señor. Ah, por las palabras que usa, es como que alguien se sienta y se cruza de brazos a esperar. ¿Ya? No en una actitud arrogante, sino que en la confianza de que le van a responder y de que Dios va a actuar de la manera en que Dios siempre ha actuado. Entonces él se siente y dice: me siento, espero, pero espero en el atalaya, espero en la torre de vigilancia. ¿Ya? Habacuc entonces decide esperar esta respuesta, y esto de esperar una respuesta es un tremendo y profundo mensaje de esperanza. Lo que mueve ahora el corazón ya no es la angustia, sino que ha pasado de la angustia a la esperanza. ¿Ya? Sabe que el Señor le va a responder, no sabe qué tipo de respuesta va a ser. Dios ya lo había desconcertado, podría hacerlo de nuevo. ¿Ya? No sabe qué tipo de respuesta, pero confía en el Señor y en la palabra de Dios respecto del pacto que Dios hizo con su pueblo. Entonces, el hecho de que Habacuc espere en esta torre de vigilancia, que no es tampoco un detalle simplemente, digamos, esta torre claramente es un lugar de vigilancia, es un lugar de espera, un lugar donde la gente tenía que estar y permanecer, punto fijo, indica justamente que el profeta quiere ser parte activa de la respuesta de Dios, porque el que está sobre la torre escucha y habla. Entonces Habacuc dice: ok, yo quiero ser parte de esto. Yo no quiero estar fuera, no me quiero arrancar, no me quiero esconder. Yo quiero ser parte de esto y quiero estar en el lugar que le corresponde estar a los profetas del Señor. Advertir al pueblo de lo que Dios va a decir. Entonces nosotros vemos esto en el profeta Ezequiel, por ejemplo, cuando le dice: hijo de hombre, te he puesto por centinela sobre la casa de Israel. Cuando escuchen una palabra de mi boca, perdón, amonéstalos de mi parte. Esa es la relación que está haciendo Habacuc en este momento. Yo escucho de Dios y tengo que advertir, tengo que avisar. Ya estoy entendiendo, Dios. Ahora permíteme ser parte de esto. Permíteme ser parte de lo que tú vas a hacer. Ahora, como la primera respuesta de Dios claramente fue de lo más impredecible, Habacuc prefiere recordarse a sí mismo que Dios es su roca. Por lo que venga, por la respuesta que Dios le vaya a dar. Ya, de hecho, él dice: voy a esperar aquí hasta que vea, porque yo sé que me van a reprender. ¿Ya? Yo sé que me van a retar por lo que pregunté y por lo que dije. Sin embargo, yo confío porque Dios es una roca y esa roca es inamovible. O sea, nada me va a mover, ¿eh? Nada me perturba, decía un personaje en la internet por allí. Nada perturba ahora a Habacuc. Él dice: yo puedo esperar sobre la roca. Y ahí quiere permanecer Habacuc. En ese lugar. Confía por la fe. Confía por la fe que, a pesar de las circunstancias, Dios es el soberano y Él domina. A pesar de que se ve un pueblo aparentemente dominando, Dios es el que domina por detrás del pueblo. Aquí entonces, ya para finalizar, cabe hacernos otra pregunta. ¿Ya? Yo los quiero invitar a que podamos hacernos esa pregunta. ¿Qué debemos pensar cuando Dios hace algo más allá de nuestra comprensión? Cuando Dios hace algo más allá de nuestro saber teológico. ¿Qué pasa cuando Dios nos desconcierta a nosotros mismos? Es interesante porque los libros sapienciales, específicamente el libro de Proverbios, nos muestra una muy buena respuesta a esta pregunta. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Piensa en Él en todos tus caminos y Él te guiará por los senderos correctos. Entonces la fe, según lo que dice aquí, que es lo que estaba pasando ahora con Habacuc, es la fe la que precede a la comprensión. A veces nosotros queremos entender para tener fe, pero Habacuc dice: no, primero es la fe y después entendemos.
porque la fe nos conduce a la comprensión. Fíjense que eso nunca va a ser al revés. No vamos a adquirir mayor fe porque entendemos más, sino que la fe nos mueve al entendimiento y al conocimiento del Dios. Dios es conocible, podemos conocerlo a través de su palabra, a través de sus hechos, pero Él es incomprensible. Incomprensible en el sentido de que nunca lo vamos a comprender por completo, ¿ya? Porque no es un objeto de estudio que lo podamos meter en un laboratorio. Y eso es lo que pasa acá. Habacuc dice, o sea, sí, quiero comprender a Dios. Por eso dispongo mi fe en confianza de lo que Dios ya ha hecho. Entonces aquí eh, es un desafío, ¿ya? El poder entender y enfrentar esta realidad. No se olviden de lo que yo había dicho hace un rato atrás. Habacuc recibió un baño de realidad. Y ese baño de realidad obviamente fue frío, pero lo hizo reaccionar inmediatamente, ¿ya? Entonces, cuando pasa eso, ¿ya? Digamos, enfrentar esta realidad, no solamente de la adversidad que él estaba viendo, sino que también la realidad del pecado. No dejemos de lado esta idea de que hay pecado, de que Dios se está revelando por parte de su pueblo, la falta de su pueblo al pacto que Dios firmó con ellos, ¿ya? Y entonces Dios está apuntando a eso. Este pecado es el que los tiene así, ¿ya? Y yo voy a usar al pueblo y todo lo demás que nosotros hemos visto hasta acá. Ahora, al mismo tiempo, nosotros podemos ver esta confianza sólida e inamovible en la gracia de Dios que Habacuc logra percibir. Acá nosotros somos invitados de una u otra manera, ¿cierto?, a poder confiar en el Señor, aun cuando no entendemos del todo lo que está pasando. Todos hemos vivido situaciones complejas, donde la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué? Y acá Habacuc nos está invitando a que pensemos, vamos a entender el por qué, pero primero necesitamos confiar, ¿ya? Lanzarnos hacia los brazos de nuestro Padre, porque Él va a estar ahí, porque Él nos va a recibir, porque Él nos va a sustentar. Entonces, de nuevo, insisto en esto, la fe precede a la comprensión, ¿ya? Esto que estamos hablando se llama esperanza. Cuando ustedes les preguntan, ¿pero qué es la esperanza cristiana? ¿Qué es esto? La esperanza cristiana es esto. La esperanza no es una negación de la realidad, ¿ya? Para nada, al contrario, no es decir, entonces tengo esperanza y la esperanza es algo futuro. No. Habacuc nos está diciendo que no. Primero es un baño de realidad. Esta es la situación aquí y ahora, el momento presente. Está aquí. Entonces ahora, ¿cómo yo logro traspasar este tiempo? Aferrado de la mano del Señor. Ahí entonces nosotros entendemos de que en esta esperanza o en la esperanza que nos entrega la confianza en lo que Dios es, esta esperanza, o a través de esta esperanza, o en esta esperanza, o con esta esperanza, depende cómo lo quieran colocar, nosotros logramos atravesar por las tinieblas sin desesperarnos, sin tener miedo, ¿ya? Sin desistir de la fe. Porque a veces pasan situaciones complejas, difíciles, y lo primero que hacemos es decir, Dios me abandonó, me voy. Sí, Dios a veces esconde su rostro de nosotros, pero lo está haciendo para poder atraernos aún más cerca. Entonces, no podemos nosotros simplemente negar la realidad por un lado, negar la fe por otro, o sentir desesperación, eh, porque la esperanza nos hace ver las bendiciones de Dios en el momento presente. Nos desarma, pero nos coloca con la mirada fija en lo que Dios está haciendo aquí y ahora. Entonces, la esperanza es lo que finalmente está purificando y hace posible que nos lamentemos delante de Dios sin pecar contra Dios. Cuando tenemos nuestra esperanza puesta en Dios, ya ya no odiamos a la gente, la vida, no odiamos las circunstancias, ¿ya? Sino que la esperanza purifica nuestro lamento. Y ese lamento se transforma en una oración de lamento, pero sin murmurar contra Dios, ¿ya? Sin pecar en contra de Él. Pero aquí hay un detalle, y eso yo los quiero invitar a reflexionar, en base a lo que vimos ahí con Habacuc. Para que el lamento no sea una murmuración, es necesario que exista gratitud en nuestros corazones. Tenemos que ser personas que constantemente están agradeciendo a Dios. La gratitud, en ese sentido,
es la capacidad de reconocer que todo lo que tenemos, por eso la esperanza nos hace fijarnos en el momento presente y en lo que Dios nos ha dado en el momento presente. Porque de esa forma nosotros vemos de que todo lo que tenemos proviene de Dios y eso nos hace ser agradecidos. Pablo lo dice en sus cartas más adelante, varios años después de el profeta Habacuc. Entonces, cuando en medio del lamento hay gratitud, que es algo a veces difícil de poder encajar, cuando en medio del lamento hay gratitud, se hace posible la esperanza, porque la gratitud es el fundamento de la esperanza. No puede haber esperanza en nuestros corazones si no somos agradecidos de Dios. ¿Ya? Miren lo que dice Lamentaciones, aquí yo voy a usar esta otra versión. Lamentaciones, capítulo 3, 18 al 26. Dice así, y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Fíjense las palabras que usa Jeremías. La vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Recuerda que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por eso digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. ¿Se dan cuenta cómo está detrás de lo que Habacuc dice las mismas expresiones de un profeta que escribe un poquitito tiempo después? Y ellos encuentran esta confianza de la que están hablando acá, tanto Habacuc como Jeremías, en el Salmo 13. Acompáñenme por favor ahí a ver el Salmo 13. En el Salmo 13 dice así. Fíjense cómo empieza el Salmo 13. Se les va a hacer familiar. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos. Así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Hermanos y amigos queridos, este es el paño de fondo de Habacuc. Es un salmo escrito hartos años antes que él. Son los salmos que Dios en su espíritu inspiró a ser escritos por David para que sean orados por nuestro propio Señor Jesucristo. Bonhoeffer hace muy bien esa relación. El Espíritu de Dios inspira al salmista para que escriba las oraciones que Jesús iba a orar. Porque eso es lo que nosotros escuchamos de Jesús en la cruz. Son salmos. ¿Hasta cuándo me abandones? ¿Hasta cuándo apartas tu rostro de mí? Fíjense, hermanos queridos, que nos muestran estos textos que la única manera de poder enfrentar las adversidades, sea cual sea, adversidades pueden ser económicas, adversidades de salud, sociopolíticas, familiares, adversidades laborales, adversidades amorosas, cualquier tipo de adversidad es no murmurando en contra de Dios. Es no murmurando en contra de Dios, no es rebelándose en contra de Dios, no es perdiendo la fe en Dios. Al contrario, los que esperan en el Señor, los hijos de Dios, los que están dentro del pacto de Dios, no se levantan en contra de Dios en los momentos de angustia. Pueden tal vez dudar en el sentido de decir, no entiendo, pero la fe no se termina. La fe no se termina. Es verdad que hay momentos en que Dios esconde su rostro, lo dije recién. Y es evidente, la palabra de Dios nos muestra que Dios esconde su rostro de nosotros y puede esconderlo no solamente de nosotros, puede esconderlo de una nación, puede esconderlo del planeta completo. El Señor esconde su rostro.
Y en ese ocultamiento de Dios hay algo que nosotros necesitamos y debemos saber. Cuando Dios esconde su rostro, los que confiamos en Cristo Jesús sabemos de que aunque andemos en el valle de sombra de muerte, el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Sabemos que existe un lugar en donde Dios siempre está presente. A pesar de que Él pueda estar ocultando su rostro, Él está presente. Y ese lugar secreto que tenemos nosotros, los que somos parte del pueblo de Dios, del pacto de Dios, es la esperanza. Y esa esperanza surge a través de la gratitud a Dios. Fue la esperanza lo que mantuvo a Cristo consciente de que iba a ser resucitado entre los muertos. Fue la esperanza y en esa gratitud de que Dios le había dado todas las cosas. Lo dice Jesús ahí en Getsemaní en su oración. Entonces, hermanos queridos, en los momentos de tinieblas, como lo que estaba pasando a Habacuc, como los que podemos estar viviendo individualmente cada uno de nosotros, donde no hay ninguna luz alrededor, no hay nada que yo pueda decir, Dios, necesito ver, dame un poco de luz. En esos momentos, no nos olvidemos que en Jesucristo y por el poder de su Espíritu, la luz está dentro de nosotros. Amén. Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, ante cualquier tiniebla, ante cualquier valle de sombra de muerte, sabemos que la luz está dentro, habitando dentro de nosotros. Es esa luz que habita dentro de aquellos que tienen un pacto con el mismo Dios de Habacuc. Los invito a que podamos orar. Padre Celestial, Señor amado, permítenos, Señor, que siempre seamos agradecidos del pacto en el que tú nos incluiste, Padre Celestial. Agradecidos de conocerte. Que podamos, Señor, alimentarnos de todo lo bueno que tú nos has dado hasta aquí. Permite que nos podamos alimentar de los beneficios que tu palabra nos entrega cada vez que abrimos la Biblia. Permite que podamos ser, Señor, alimentados a través de la cena del Señor. Permite que podamos ser alimentados, Señor, a través de las disciplinas espirituales, para nuestro beneficio, Señor amado. Porque las disciplinas espirituales nos llevan, ellas no son virtud en sí mismas, pero nos llevan al lugar en donde las cosas ocurren, que es delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a poder alimentarnos de asuntos como el calendario cristiano, que también nos ayudan a pensar en el tiempo más allá del tiempo, en el tiempo tuyo, en el tiempo donde tú te mueves. Padre Celestial, enséñanos a que podamos, Señor amado, alimentarnos de todo aquello que nos hace bien y que nos puede traer esperanza, como decía el profeta. Todo esto es misericordia tuya, Padre Celestial. Entonces, cuando miramos el momento presente, Señor, vemos que tus misericordias se renovaron ayer, se renovaron hoy y se renovarán mañana. Oramos, Señor, agradecidos, parados sobre la roca que es Jesucristo. Oramos, Señor amado, en el nombre de nuestro Salvador. Amén.